Previo a lo que sería el más importante hecho de guerra en el conflicto del Rif y ejemplo de desembarco que serviría de base a otros ejércitos a lo largo del siglo XX y consecuencia directa del desastre de Annual, el 29 de julio de 1922 se organizaba el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Alucemas número 5 con base en Segangán, que tuvo su bautismo de fuego en Taguaid el 26 de octubre. Los éxitos iniciales de esta unidad representarían para su fundador, Damaso Berenguer, un trampolín político que le acarrearía ascensos y honores militares, ascendiendo a brigadier en un año, recibiendo la tercera cruz de María Cristina, siendo nombrado ministro de la guerra en 1918 y en 1919 alto comisario y general en jefe en África. Y el grupo de fuerzas regulares indígenas, creada por Berenguer, la unidad más condecorada del ejército español, con 79 medallas militares colectivas, 18 de ellas laureadas, no tenía en esos momentos bandera donde colocarlos. El 8 de septiembre de 1925, en el desembarco de Alucemas, y como no podía ser de otro modo, formaron parte de la vanguardia. El ejército de África contaba también con una unidad regular indígena compuesta de unos 100 hombres que podían ser de infantería o de caballería, que se agrupaban en unidades denominadas MIAS, organización equivalente a la compañía, y que tenían la función de policía y de enlace entre la población y las autoridades españolas. Para 1921 había una treintena de MIAS de policía indígena y en 1922 se creó la Inspección General de Intervenciones y Tropas Jalifianas, momento en que las MIAS pasaron a convertirse en MEALAS. Para esta época eran las mealas lo más florido del ejército de África. Gabriel de Morales Mendigutía, jefe de la policía indígena, denunciaba que la tropa estaba mal entrenada, agotada por las marchas y las enfermedades y falta de moral, y reconocía que el único ejército español que operaba en el Rif era el suyo, la policía indígena y los regulares. También existían unas agrupaciones tácticas llamadas Jarca, fuerzas irregulares que estaban formadas principalmente por rifeños que se creaban y desaparecían esporádicamente. No se trataba de unidades formales y permanentes del ejército español, sino de unidades creadas para acometer acciones específicas, siendo que se desmovilizaban tras haber realizado la determinada acción. La imagen particular que el pueblo tiene de este emblemático cuerpo de regulares es la de un atractivo conjunto militar que destaca por su uniformidad de color garbanzo, su gorra llamada tarbuch, su capa blanca y los fajines azules o rojos que señalan los destacamentos de Ceuta y de Melilla respectivamente. Si al hablar de regulares pensamos en una ejemplar y llamativa fuerza de choque, no otra cosa podemos pensar cuando de la que hablamos es de la Legión, cuerpo que comenzó a gestarse 9 años después de haber sido creadas las fuerzas regulares. El sistema de reclutamiento del ejército, que como hemos visto sufrió una sensible variación tras los conflictos sociales surgidos como consecuencia del desastre de 1909, en el Barranco del Lobo, suprimió la clasista aplicación de rendición a metálico y se abrió las puertas a la creación de una unidad paralela a la de regulares y siguiendo el modelo de la Legión extranjera francesa. No había restricciones para enrolarse en la unidad. Daba igual ser español que marroquí o de cualquier otro lugar. El autor de la idea y de su materialización sería el teniente coronel José Millán Astray. La orden de organizar el tercio de extranjeros es emitida el 31 de enero de 1920 y el 20 de septiembre se alista el primer caballero legionario, el ceutí Marcelo Villeval Gaitán, por lo que, por expreso deseo de su fundador, se tiene como fecha de creación el 23 de octubre de 1920 quedaban constituidas las tres primeras banderas, bajo el mando de los comandantes Franco, Cirujeda y Candeira. El alistamiento superó todas las expectativas y se recibieron voluntarios de todas partes. El espíritu de la Legión, nombre que prevalecería sobre el original tercio de extranjeros, parecía querer ir más allá del espíritu de los regulares, instigándose a sus miembros a realizar gestas más allá del valor, y su fundador desde un principio quiso marcar el espíritu legionario con la mira puesta en los tercios de Flandes y en el credo samurái. Los legionarios
eran recibidos con una arenga de su fundador que no dejaba lugar a la menor duda. Él decía con su propia voz: venís a morir, la legión os abre sus puertas, os ofrece olvidos, honor y gloria. Vais a enorgulleceros de ser legionarios, podéis ganar galones y alcanzar estrellas, pero a cambio lo tenéis que dar todo sin pedir nada. Los sacrificios han de ser constantes y los puestos más duros y de mayor peligro serán para vosotros. Combatiréis siempre y moriréis muchos, quizás todos. Caballeros legionarios, viva el tercio, viva la muerte. Hacía ya muchos años que el genio de España había eclipsado, y las jornadas de Cavite y de Santiago de Cuba habían significado la puntilla al ya humillado ejército español, sometida como estaba España desde hacía ya 2 siglos a los intereses de sus enemigos seculares, que para mayor escarnio habían asignado a la que ya era su manifiesta colonia, España, la labor de ejercer de metrópoli sobre un territorio que llevaban décadas intentando dominar. Y si España estaba en esa situación de postración, su ejército evidentemente no gozaba de mejor posición. Se trataba de un ejército que difícilmente podía identificarse como tal, hasta el extremo que la tropa estaba equipada con armas anticuadas, estaba falta de vehículos de motor, fuesen blindados, carros de combate o camiones, y hasta el calzado se reducía al uso de alpargatas. Y con esos medios debía atenderse lo que las potencias europeas habían dado a España como protectorado, territorio que debía ser protegido para posibilitar el movimiento por las carreteras. Todo se reducía a la atención de unos puestos y bloqueos que controlaban poco más que la tierra en la que estaban construidos, y en no pocas ocasiones se convertían en una trampa mortal para sus defensores. El tiempo corría en contra, y 9 meses después de haber sido ordenada la creación del tercio, el 7 de octubre de 1920, el comandante Franco estaba al frente de la primera bandera del entonces Tercio de Extranjeros. Un año después, habría ya 4 banderas de la Legión, pero para esa fecha el tercio ya había comenzado a contabilizar sus bajas, siendo que el 7 de febrero de 1921 moría en combate Baltasar Queija de la Vega, en un ataque que los cabileños llevaron a cabo en el campamento de Zoco Arbaa, en Beni Hassan. Sería el cabo Queija quien inspirase la composición de El novio de la muerte, y sería su unidad muestra de la nueva forma de entender la guerra por parte del ejército español. Unidades de choque que además aplicarían una nueva manera de emplear la artillería, que si hasta entonces se limitaba a abatir una zona que posteriormente sería tomada por la infantería, daba paso a una acción que combinaba el uso de la artillería con el avance coordinado de los infantes. El 22 de julio de ese aciago 1921 fueron aniquiladas y masacradas las fuerzas del general Silvestre en el conocido como desastre de Anual. Y ese hecho tenía una consecuencia que lo superaba, cual era dejar la ciudad de Melilla a expensas de ser asaltada y ser pasados a cuchillo sus habitantes. La legión estaba destinada a tomar posiciones en los lugares más comprometidos. Así, ese mismo día recibió la orden de acudir, atendiendo que los regulares se habían pasado al enemigo, a marcha acelerada, con todos los inconvenientes que presentaba el terreno. Embarcaba el día 23 en Ceuta. Su destino, Melilla, que estaba siendo sitiada por Abdelkrim. Allí tomaron posiciones para su defensa. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.